Me humillaron como a un viejo. 2 días después, todo cambió. Usted ya se dio cuenta de que está sobrando, ¿verdad? Mi nuera dijo eso sin cambiar el tono de voz, como si fuera algo normal. Yo estaba sentado a la mesa de mi propio hijo, con el plato todavía frente a mí. Luis no me miró. No mostró incomodidad, solo agregó: «Papá, esta ya no es tu casa». Mi mano se quedó quieta. No terminé de comer. Nadie intentó suavizar la situación. Nadie me defendió. Todos actuaron como si aquello fuera lógico. Ahí lo entendí. Ya no era padre, ya no era abuelo. Era una carga. Tragué saliva. No discutí. No levanté la voz. Empujé el plato. Me levanté despacio y escuché sin voltear. Es mejor así. Salí de esa casa sin decir una sola palabra. No sentí tristeza. No sentí rabia. Sentí humillación. Pero lo que ellos no sabían es que esa humillación fue el comienzo de todo. Antes de continuar, suscríbanse al canal y díganos en los comentarios desde dónde nos están escuchando. Mi nombre es Ernesto Salgado. Tengo 71 años y nunca pensé que llegaría el día en que mi propio hijo me mirara como si fuera un estorbo. Todo comenzó 3 años atrás, cuando vendí mi taller mecánico. Fueron 42 años de trabajo. Cada tornillo, cada motor, cada cliente satisfecho representaba sudor y madrugadas. Vendí ese negocio por 2.800.000 pesos. No fue una fortuna, pero era suficiente para comprar mi departamento, que costó 900.000 pesos, vivir con dignidad y ayudar a mi familia con lo que quedaba. Luis acababa de perder su empleo en esa época. Una empresa de logística que quebró de la noche a la mañana. Tenía 2 hijos pequeños, una esposa que no trabajaba y una casa con hipoteca. Vino a verme una tarde de octubre con esa expresión que reconozco en cualquier hombre: vergüenza mezclada con desesperación. «Papá, necesito pedirte un favor grande». No lo dejé terminar. Saqué la chequera y le di 300.000 pesos, sin preguntas, sin condiciones. Era mi hijo. Pensé que eso era lo que los padres hacen, estar ahí cuando más se les necesita. Al mes siguiente le presté otros 200.000 para el enganche de un carro que necesitaba para buscar trabajo. Luego fueron 50.000 para la escuela de Camila. Después, otros 100.000 cuando María Fernanda se enfermó y el seguro no cubría todo el tratamiento. Nunca pedí que me devolvieran nada, nunca llevé cuentas, eran mi sangre. Conseguí un departamento pequeño cerca de su casa, 2 recámaras, cocina funcional, vista a un parque tranquilo. Me gustaba mi nuevo espacio, era mi refugio después de tantos años de ruido de motores y olor a aceite. Pero tampoco quería estar lejos. Luis era mi único hijo. Camila, mi única nieta. Los visitaba 3 veces por semana. Llegaba con frutas del mercado, con pan dulce, con lo que fuera necesario. Me sentaba a la mesa con ellos. Escuchaba a Camila hablar de la escuela. Le ayudaba con matemáticas cuando tenía problemas. Ella me abrazaba, me decía «abuelo», con cariño genuino. Luis consiguió trabajo después de 6 meses, algo más modesto que lo anterior, pero estable. Gerente de una bodega de distribución. María Fernanda comenzó a trabajar también, medio tiempo en una boutique del centro. Yo pensaba que todo volvería a la normalidad, que el estrés de esos meses difíciles se disiparía. No fue así. Los primeros cambios fueron sutiles. Luis dejó de llamarme papá con la misma calidez. Ahora era don Ernesto o simplemente no decía nada. María Fernanda, que siempre había sido correcta conmigo, empezó a tratarme con una frialdad casi imperceptible, como si mi presencia fuera una obligación social más que un placer. Las visitas siguieron siendo bienvenidas al principio, pero empecé a notar gestos, miradas entre ellos cuando yo hablaba, suspiros apenas audibles cuando tocaba el timbre, comentarios cortantes disfrazados de bromas. «Ay, don Ernesto, otra vez trayendo fruta, ya tenemos suficiente en el refri. Papá, no necesitas venir cada 2 días, ¿eh?
Todos trabajamos, a veces no hay tiempo. Yo trataba de no darle importancia. Pensaba que era cansancio, presión del trabajo, ajustes naturales de la vida adulta. Seguí yendo, seguí ayudando. Cuando se descompuso la lavadora, pagué la reparación. Cuando Camila necesitó uniformes nuevos, le di el dinero a Luis. Cuando hubo una fuga de agua en su cocina, contraté al plomero y pagué todo. Un sábado de marzo llegué sin avisar. Traía un pastel de 3 leches que había comprado en la panadería que le gustaba a Camila. Era su cumpleaños. Toqué el timbre. Nadie abrió. Toqué de nuevo. Escuché voces adentro, risas, pero nadie vino a la puerta. Esperé 5 minutos. 10. Finalmente, María Fernanda abrió. Ah, don Ernesto. No sabíamos que venía. Es el cumpleaños de Camila. Le traje su pastel favorito. Hubo un silencio incómodo. Desde la sala escuché música, voces de otros niños. Una fiesta a la que no fui invitado. ¡Qué detalle! Pase rápido. Entré. La casa estaba llena. Primos que no veía hace años, vecinos, compañeros de escuela de Camila. Había globos, comida en la mesa, regalos apilados. Y yo, el abuelo, enterándome por casualidad. Camila me vio y corrió a abrazarme. Al menos ella seguía siendo la misma. Abuelo, no sabía que vendrías. Claro que vendría, mi amor. Es tu día. Luis apareció desde la cocina. Me saludó con un gesto de cabeza. Nada más. María Fernanda tomó el pastel de mis manos sin dar las gracias y lo llevó a la cocina. Me quedé parado ahí, en medio de la sala, sintiendo las miradas de extraños que se preguntaban quién era ese señor mayor. Me quedé 20 minutos. Nadie me ofreció sentarme. Nadie me incluyó en las conversaciones. Nadie me presentó con los demás invitados. Cuando me despedí, Camila me abrazó de nuevo. Luis solo levantó la mano desde lejos. María Fernanda ni siquiera volteó. Caminé de regreso a mi departamento bajo el sol de la tarde. 6 cuadras que se sintieron como 6 kilómetros. El pastel que llevaba con tanto cariño seguía en su cocina, probablemente olvidado detrás de otros postres más llamativos. Esa noche me senté en mi sillón mirando por la ventana hacia el parque vacío. Repetía en mi mente la escena una y otra vez. Tratando de encontrarle sentido, tratando de justificarlos, no pude. Ese día entendí que algo se había roto. Los meses siguientes fueron como ver morir una planta gota a gota. Después del cumpleaños de Camila, algo cambió definitivamente en la manera en que me trataban. Ya no era descuido, ya no era distracción, era intencional. Reducí mis visitas a 1 por semana, los domingos. Pensé que si les daba espacio, si no invadía tanto su rutina, las cosas mejorarían. Me equivoqué. La distancia solo confirmó lo que ellos ya habían decidido, que mi presencia era opcional. Un domingo de abril, llegué a las 11 de la mañana. Hora razonable. Toqué el timbre. Luis abrió en pants y camiseta con cara de fastidio. Papá, es domingo, estamos descansando. Lo sé, hijo, solo venía a saludarlos, no me quedo mucho. Suspiró. Un suspiro largo, cansado, como si acabara de pedirle que cargara un piano por las escaleras. Está bien, pase. María Fernanda estaba en la sala viendo la televisión. No levantó la vista. No dijo buenos días. Nada. Como si yo fuera parte del mobiliario. ¿Y Camila? En su cuarto. Está haciendo tarea. Ah, bueno. No la molesto entonces. Me senté en el sillón individual, el que siempre había sido mi lugar cuando los visitaba. Luis se fue a la cocina. María Fernanda seguía con los ojos pegados a la pantalla. El silencio era denso, incómodo. Después de 10 minutos insoportables, Luis regresó con una taza de café. Solo una. Para él. ¿Gustas café, papá? No, gracias. No insistió. Se sentó y comenzó a revisar su teléfono. María Fernanda cambió de canal.
Yo miraba el reloj de pared contando los segundos. Fue entonces cuando empezó la conversación. Entre ellos, como si yo no estuviera ahí. ¿Ya viste que subió la mensualidad de la escuela?, dijo María Fernanda sin despegar los ojos de la televisión. Sí, 300 pesos más, una exageración, respondió Luis. Y necesitamos cambiar la llanta del carro. Está muy gastada. Lo sé. Esta semana lo llevo al taller. También hay que pagar el predial antes de que se venza. Son como 4.000 pesos. Ajá. Silencio. Después, María Fernanda volteó hacia Luis, no hacia mí, y dijo: «Hubiera sido bueno tener un apoyo extra este mes, ¿no crees?». Luis me miró de reojo. Solo un segundo. Luego, regresó la vista a su teléfono. Sí, hubiera sido bueno. Entendí perfectamente el mensaje. No estaban hablando de un préstamo. Estaban reclamando. Estaban diciéndome, sin decírmelo directamente, que había dejado de ser útil. Porque en los últimos 6 meses había dejado de darles dinero. No porque no tuviera, sino porque algo en mí empezó a resistirse. Cada vez que pensaba en sacar la chequera, recordaba el cumpleaños de Camila. Recordaba las miradas frías. Recordaba que nadie me había devuelto ni un solo peso de los casi 700,000 pesos que había prestado. No dije nada. Me levanté. Bueno, los dejo descansar. Luis ni siquiera se levantó. Claro, papá. Cuídese. María Fernanda seguía viendo la televisión. Salí de esa casa con un nudo en el estómago. No era tristeza, era algo peor. Era la certeza de que para ellos yo ya solo valía por lo que podía darles. Las siguientes visitas fueron iguales o peores. Siempre había comentarios indirectos sobre gastos, sobre lo difícil que estaba la situación económica, sobre lo caro que era todo. Nunca me pedían dinero directamente, solo dejaban caer las indirectas, esperando que yo sacara la cartera como siempre había hecho. Un domingo de mayo llegué y encontré a Luis en la cochera lavando el carro. Me acerqué para saludarlo. «Hola, hijo». «Ah, papá, ¿qué tal?». No dejó de frotar el cofre, ni siquiera me miró. «¿Cómo has estado?». «Bien, bien, trabajando mucho. Ya sabe cómo es». «¿Y Cami?». «Bien, adentro». Pasaron 2 minutos. Yo parado ahí, él lavando el carro. Finalmente habló. «Oiga, papá, ¿usted no piensa vender su departamento?». La pregunta me cayó como un balde de agua fría. ¿Vender mi departamento? ¿Por qué? No, es que pensábamos que tal vez ya no lo necesita tanto. Es grande para usted solo. Podría vender y venirse a vivir aquí. Así ahorra renta, ¿no? No pago renta, Luis. Es mío. Ah, sí, claro. Bueno, pues venderlo y quedarse con el dinero, o invertirlo en algo. No sé. Lo miré fijamente. Él seguía frotando el mismo lugar del cofre una y otra vez. ¿Invertirlo en qué exactamente? Pues no sé. En lo que usted necesite. Pero yo sabía exactamente en qué estaba pensando, en lo que ellos necesitaban. Mi departamento vale alrededor de 900,000 pesos, hijo, y no pienso venderlo. Luis dejó de fregar. Me miró por primera vez en toda la conversación. Está bien, papá. Solo era una idea. No dijo más. Terminó de lavar el carro en silencio. Yo entré a la casa. Saludé a Camila. Me quedé 15 minutos y me fui. En el camino de regreso, las piezas empezaron a encajar. Los comentarios sobre dinero, la frialdad, la sugerencia de vender mi casa. Todo tenía sentido ahora. Para ellos, yo ya no era un padre, era una herencia ambulante. Y mientras más rápido pudieran acceder a ella, mejor. Esa noche, sentado en mi sala, con el silencio del departamento envolviéndome, tomé una decisión. Cuando dejé de hablar, pensaron que habían ganado. Dejé de visitarlos cada semana. Pasé a ir cada 15 días, luego cada 3 semanas. Nadie preguntó por qué. Nadie llamó para saber si estaba bien. El teléfono que antes sonaba con frecuencia se quedó mudo. Era junio, cuando descubrí que hablaban de mí como si yo ya no estuviera vivo. Fue por casualidad. Había ido al banco a hacer un trámite y al salir
decidí pasar por una taquería que está a 2 cuadras de la casa de Luis. Era martes, casi las 2 de la tarde. No pensaba visitarlos. Solo tenía hambre y ese lugar hace los mejores tacos al pastor de la zona. Estaba esperando mi orden cuando los vi entrar. Luis, María Fernanda y una mujer que reconocí como la hermana de ella, Gabriela. No me vieron. Yo estaba en una mesa del fondo, cerca de la cocina. Ellos se sentaron en una mesa junto a la ventana. Algo me dijo que no debía saludarlos. No fue miedo, fue instinto. El mismo instinto que te dice cuando algo no está bien. Pedí mi comida para llevar y me quedé sentado esperando. Desde donde estaba podía escucharlos perfectamente. La taquería estaba casi vacía y sus voces llegaban claras. Al principio hablaron de cosas normales, del trabajo de Luis, de un problema con un proveedor, de una promoción que María Fernanda quería conseguir en la boutique. Comieron, se rieron, parecían una familia común. Entonces Gabriela preguntó, ¿y tu papá? ¿Cómo está? Hubo una pausa. Luis masticó despacio antes de responder. Ahí anda. Ya sabes cómo son los viejos. Tercos. ¿Sigue viviendo solo en ese departamento? Sí, no quiere venirse para acá. ¿Le ofreciste? María Fernanda soltó una risa corta, amarga. Le ofrecimos todo, Gaby. Que se viniera a vivir con nosotros, que vendiera el departamento y se quedara con el dinero. Nada, se niega. Pero él tiene dinero ahorrado, ¿no? De la venta del taller. Luis bajó la voz. Yo tuve que inclinarme ligeramente para seguir escuchando. Ya no le queda mucho. Le prestamos como 700,000 pesos cuando estuve sin trabajo. Nunca los devolvió, obvio. Pero aún debe tener como 1 millón y medio, más el departamento. Eso es bastante. Lo sería si no fuera tan cerrado. No habla de su testamento, no dice qué piensa hacer con nada. Solo vive ahí, solo, sin hacer nada. Gabriela tomó un sorbo de su refresco. ¿Y si pasa algo? Digo, ya no está joven. Exacto, interrumpió María Fernanda. Eso es lo que le digo a Luis. A esa edad todo puede pasar. Y si no tiene todo en orden, va a ser un problema. Ya intenté hablar con él, dijo Luis, pero se pone difícil, como si no quisiera pensar en eso, o como si no confiara en ti. Luis se quedó callado. Fue María Fernanda quien respondió. No confía, se nota. Desde que dejamos de pedirle dinero, se puso raro, como resentido. ¿Resentido? Si ustedes nunca le debían nada. Exacto, él ofrecía ayuda y nosotros la aceptábamos. Nunca fue un préstamo, pero ahora actúa como si le debiéramos algo. Mi mano apretó el vaso de plástico que tenía frente a mí. El hielo crujió. Deberían hablar con un abogado, dijo Gabriela. Ver opciones, por si las dudas. Ya lo hicimos. Me quedé helado. ¿En serio? Sí, hace como 2 meses. Fuimos a ver al licenciado Méndez, el que nos ayudó con la hipoteca de la casa. ¿Y qué les dijo? Luis se inclinó sobre la mesa. Su voz bajó aún más, pero yo seguía escuchando cada palabra. Nos explicó que si mi papá no tiene testamento, todo se complica. Que puede tardar años en resolverse. Que lo mejor es que él haga un testamento ahora, dejando todo claro. ¿Y lo va a hacer? No lo sabemos. No se lo hemos pedido directamente. Pero el licenciado nos dijo que también hay otras opciones. ¿Cómo cuáles? María Fernanda miró a su alrededor antes de hablar, como si estuviera revelando un secreto. Si mi suegro empieza a tener problemas de salud, mentales o físicos, podríamos pedir una tutela. El licenciado dijo que, en ciertos casos, es posible si se presentan los argumentos adecuados. Mi sangre se enfrió. «¿Pero tu suegro está bien, no?», preguntó Gabriela. «Por ahora sí, pero ya no está joven. A esa edad, las cosas cambian rápido. Un derrame, un problema de memoria, cualquier cosa. Y si eso pasa, nosotros tenemos que estar preparados. Preparados para quedarse con todo, querrás decir». Se rieron, los tres.
como si estuvieran hablando de planear unas vacaciones. No es quedarnos con nada, dijo Luis con tono defensivo. Es proteger el patrimonio familiar. Ese dinero es para Camila también. No vamos a dejar que se lo gaste en tonterías o que llegue alguien y lo manipule. ¿Quién lo va a manipular? No sé. Una vecina, una enfermera, quien sea. Ya sabes cómo son los viejos. Se vuelven confiados. María Fernanda asintió. Por eso es mejor que todo esté bajo control, que Luis maneje sus cuentas, sus propiedades, por su propio bien. Pero él no lo va a aceptar así como así, dijo Gabriela. No tiene que aceptarlo. Si llega el momento, el juez decide. Y con los antecedentes de que nosotros lo cuidamos, de que estamos al pendiente, no va a haber problema. El mesero llegó con mi orden para llevar. Me levanté despacio, sin hacer ruido. Caminé hacia la salida por el lado opuesto a donde ellos estaban. No volteé. No quería que me vieran. No quería confrontarlos en ese momento. Salí a la calle con el sol golpeándome la cara y el ruido del tráfico llenando mis oídos. Pero lo único que escuchaba era la conversación que acababa de presenciar. Tutela. Ya no puede tomar decisiones. Proteger el patrimonio. No era preocupación, era un plan fríamente calculado para declararme incapaz, quitarme el control de mi propia vida y quedarse con todo lo que había construido a lo largo de mi vida de trabajo. Caminé las 6 cuadras hasta mi departamento como un autómata. Subí las escaleras, abrí la puerta, me senté en el sillón, no lloré, no grité. Solo me quedé ahí, mirando la pared, procesando lo que acababa de descubrir. Mi propio hijo había ido con un abogado, no para protegerme, para buscar la manera de controlarme. Pensaban en mi muerte como si fuera una inversión, en mi deterioro como si fuera una oportunidad. Esa noche no comí los tacos que había comprado. Se quedaron sobre la mesa de la cocina, enfriándose, mientras yo permanecía sentado en la oscuridad de mi sala. Fue ahí cuando entendí que ya habían decidido mi final. El silencio es más poderoso que cualquier grito cuando sabes usarlo. Después de esa tarde en la taquería, tomé una decisión. No iba a confrontarlos, no iba a reclamar. No iba a darles el placer de verme enojado o dolido. Iba a desaparecer de sus vidas tan silenciosamente como ellos ya me habían borrado de las suyas. Dejé de llamar, dejé de visitarlos, dejé de preguntar por Camila. Mi teléfono, que ya casi nunca sonaba, se quedó definitivamente mudo. Pasaron 2 semanas, luego 3, luego un mes completo. Nadie marcó. Nadie preguntó si estaba vivo o muerto. Era exactamente lo que necesitaba confirmar. Utilicé ese tiempo para hacer algo que nunca había hecho en mi vida. Investigar. No de manera obvia, no contratando detectives ni haciendo escándalos. Simplemente observando, preguntando, juntando piezas. Empecé con lo básico. Fui al banco donde tenía mis cuentas desde hacía 30 años. Me senté con el gerente, el licenciado Campos, un hombre de mi edad que me conocía bien. Don Ernesto, qué gusto verlo. ¿En qué le puedo ayudar? Necesito revisar todos mis movimientos de los últimos 5 años. Y quiero saber si alguien ha intentado obtener información sobre mis cuentas. Levantó las cejas. ¿Algún problema? Solo precaución, licenciado. A mi edad uno tiene que cuidarse. Me entregó los estados de cuenta completos. Me llevé las copias a casa y pasé 2 días revisándolos línea por línea. Cada cheque que había firmado, cada transferencia, cada retiro. Los números no mentían. En 3 años había dado a Luis 700,000 pesos. Nunca firmamos pagarés. Nunca establecimos plazos de pago, nunca hablamos de intereses. Fueron regalos disfrazados de préstamos y ahora, en su cabeza, probablemente ni siquiera existían, pero yo tenía cada comprobante, cada fecha, cada concepto,
También hice algo más. Llamé a mi médico, el doctor Herrera, y pedí una cita. Don Ernesto, su último chequeo fue hace 4 meses y todo salió perfecto. ¿Se siente mal? No, doctor. Me siento bien, pero quiero que me haga un examen completo, de todo. Sangre, corazón, presión, memoria, lo que sea necesario. ¿Alguna razón en particular? Digamos que necesito tener documentado que estoy perfectamente sano, mental y físicamente. El doctor me miró con curiosidad, pero no preguntó más. Me hizo todos los estudios. Una semana después, regresé por los resultados. Felicidades, don Ernesto. Para su edad, está en excelente forma. Presión normal, colesterol controlado, corazón fuerte. Los exámenes cognitivos también salieron perfectos. Memoria excelente, capacidad de razonamiento intacta. Está en buenas condiciones físicas y mentales para su edad. ¿Me puede dar eso por escrito? Un documento oficial, con fecha y su firma. Claro, le preparo un resumen médico completo. Guardé ese documento como si fuera oro, porque sabía que vendría el día en que Luis intentaría decir que yo ya no estaba bien de la cabeza, y yo tendría pruebas fechadas de lo contrario. Durante esas semanas de silencio, también hice otras cosas. Cambié las contraseñas de todas mis cuentas bancarias. Actualicé mis beneficiarios en los seguros de vida que tenía. Saqué copias certificadas de las escrituras de mi departamento. Organicé todos mis documentos importantes en una carpeta que mantuve en una caja fuerte que compré específicamente para eso. No era paranoia, era preparación. Un jueves de julio, casi 2 meses después de la conversación en la taquería, finalmente sonó mi teléfono. Era Luis. ¿Papá? Bueno, papá, ¿dónde has estado? Hemos estado preocupados. Mentira. Si hubieran estado preocupados, habrían llamado hace semanas. Aquí, en mi casa. Es que no sabíamos nada de ti. Camila pregunta por ti. ¡Qué bien! Salúdala de mi parte. Hubo una pausa incómoda. Oye, papá, ¿estás bien? Te oyes raro. Estoy perfectamente bien, Luis. Gracias por preguntar. ¿No quieres venir a comer el domingo? Hace mucho que no vienes. No puedo. Tengo otros planes. ¿Planes? ¿Qué planes? Personales. Otra pausa. Podía sentir su confusión del otro lado de la línea. Bueno, pues cuando puedas, ¿no? La casa es tuya. Esa frase me provocó una risa amarga que tuve que contener. Claro, hijo. Cuando pueda. Está bien. Te llamamos luego entonces. Ajá. Colgué sin despedirme. Esa llamada no fue por preocupación genuina. Fue porque mi ausencia los estaba poniendo nerviosos. Porque un padre que no llama, que no visita, que no pide nada, es un padre que está haciendo algo. Y ellos necesitaban saber qué. 2 semanas después recibí otra llamada. Esta vez de María Fernanda. Eso sí me sorprendió. Ella nunca me había llamado directamente. Don Ernesto, buenas tardes. Buenas tardes. Quería preguntarle si está todo bien. Luis me dijo que habló con usted y que lo notó distante. Todo está perfectamente bien, María Fernanda. ¿Seguro? Porque si hay algo que lo esté molestando, puede decirnos. No hay nada que me moleste. Es que pensamos que tal vez se sentía solo o que necesitaba algo. No necesito nada. Gracias. Bueno, pues sepa que aquí estamos para lo que se le ofrezca. Lo tendré en mente. Colgué. Ahora era María Fernanda la que llamaba. La estrategia estaba cambiando. Primero Luis con el discurso de la preocupación familiar. Ahora ella con el discurso de la disponibilidad. Estaban probando ángulos diferentes para ver cuál funcionaba. Lo que no sabían es que cada llamada, cada mensaje, cada intento de acercamiento solo confirmaba lo que yo ya sabía. Tenían miedo de haber perdido el control, miedo de que yo estuviera tomando decisiones sin consultarlos, miedo de que su plan cuidadosamente trazado estuviera desmoronándose. Y tenían razón en tener miedo.
porque mientras ellos llamaban fingiendo preocupación, yo ya había visitado a 3 abogados diferentes. Había consultado sobre testamentos, fideicomisos, tutelas, herencias. Había aprendido más sobre derecho sucesorio en 2 meses que en toda mi vida. Sabía exactamente qué podían hacer y qué no. Sabía cómo protegerme. Sabía cómo asegurarme de que pasara lo que pasara, ellos no iban a poder declararme incapaz sin una batalla legal que los dejaría expuestos y avergonzados. Pero todavía no hacía ningún movimiento definitivo. Solo observaba, solo escuchaba, solo dejaba que su propia ansiedad los delatara. Una noche de agosto, sentado en mi balcón viendo el parque iluminado por las farolas, pensé en todo lo que había descubierto, en todo lo que había planeado, en todo lo que estaba por venir. Tomé un sorbo de café frío y sonreí por primera vez en meses. Ellos aún no lo sabían, pero todo ya estaba en marcha. Hay decisiones que se toman en un segundo y otras que maduran durante meses hasta que finalmente las ejecutas con la calma de quien ya no tiene dudas. La mañana del 15 de septiembre llegué a las oficinas del licenciado Roberto Méndez. No el licenciado Méndez que Luis había consultado. Ese era otro abogado con el mismo apellido, algo común en esta ciudad. Este Roberto Méndez era notario, tenía 58 años y me lo había recomendado el doctor Herrera. Es discreto, profesional y no se anda con rodeos. Justo lo que usted necesita, don Ernesto. La oficina estaba en el 2º piso de un edificio antiguo, pero bien mantenido en el centro. Subí las escaleras despacio, no por cansancio, sino porque quería llegar con la mente clara. Cada escalón era una confirmación de lo que estaba a punto de hacer. La recepcionista me hizo pasar inmediatamente. El licenciado Méndez me recibió con un apretón de manos firme. Don Ernesto Salgado, mucho gusto. Tome asiento, por favor. Su oficina olía a madera y café recién hecho. Había libreros llenos de códigos legales, un escritorio impecable y una ventana que daba a la calle principal. Me senté frente a él. Le agradezco que me recibiera con tanta rapidez, licenciado. Para eso estamos. El doctor Herrera me comentó que necesita asesoría legal. ¿En qué le puedo ayudar? Saqué de mi portafolio todos los documentos que había preparado durante las últimas semanas. Estados de cuenta, escrituras, pólizas de seguro, el resumen médico, las copias de los cheques que le había dado a Luis. Necesito proteger mi patrimonio y necesito asegurarme de que nadie pueda declararme incapaz o quitarme el control de mis bienes mientras yo esté vivo y en pleno uso de mis facultades. El licenciado tomó los documentos y comenzó a revisarlos. Sus ojos se movían rápidamente sobre las hojas. Después de unos minutos, levantó la vista. ¿Hay alguna amenaza específica? Mi hijo y mi nuera. Entiendo. ¿Ellos saben que está aquí? No. Y no quiero que sepan. Todavía no. De acuerdo. Cuénteme todo. Durante la siguiente hora le expliqué todo. La conversación en la taquería, las llamadas calculadas, los préstamos que nunca se devolvieron, el cambio de actitud, la consulta legal que ellos ya habían hecho con otro abogado. El licenciado Méndez escuchaba sin interrumpir, tomando notas ocasionales. Cuando terminé, se recargó en su silla. Don Ernesto, legalmente usted está en una posición sólida. Sus exámenes médicos demuestran capacidad mental plena. Eso es crucial. ¿Ha firmado algún poder notarial a favor de su hijo? Nunca. Perfecto. ¿Tiene testamento? No. Entonces esa es nuestra prioridad. Necesitamos hacer un testamento que deje clara su voluntad. También le recomiendo crear un fideicomiso para su departamento y sus cuentas bancarias. Explíqueme eso del fideicomiso. Es un instrumento legal donde usted transfiere sus bienes a un fiduciario, en este caso, un banco, pero mantiene el control total mientras viva.
Usted decide quién recibe los beneficios después de su muerte. Y lo más importante, nadie puede tocar esos bienes sin su autorización expresa mientras usted esté vivo. Ni siquiera con una tutela. Una tutela sobre una persona que tiene un fideicomiso ya establecido y que ha demostrado capacidad mental reciente es prácticamente imposible de conseguir. Tendría que demostrarse deterioro severo. Y usted tiene documentación médica que dice lo contrario. Sentí como si un peso enorme se levantara de mi pecho. ¿Cuánto tiempo toma hacer eso? El testamento podemos firmarlo hoy si usted está listo. El fideicomiso toma unos 15 días, tal vez 3 semanas con todos los trámites bancarios. ¿Y cuánto cuesta? El testamento son 4,000 pesos. El fideicomiso, dependiendo del banco, entre 25 y 30,000 pesos en gastos iniciales. Lo hago todo, hoy. El licenciado asintió. Muy bien, necesito que me diga exactamente qué quiere hacer con su patrimonio. No dudé ni un segundo. Mi departamento y todo mi dinero van a un fideicomiso. Yo soy el beneficiario mientras viva. Cuando muera, todo pasa a mi nieta Camila. Nada para mi hijo, nada para mi nuera. ¿Está completamente seguro? Una vez que firmemos esto, su decisión quedará registrada. Completamente seguro. Don Ernesto, le voy a hablar con franqueza. Esto va a generar un conflicto familiar muy grande. Su hijo puede impugnar el testamento, puede intentar demostrar que usted no estaba en sus cabales cuando lo firmó. Por eso traje los exámenes médicos, fechados, firmados por un médico certificado. Y por eso estoy aquí hoy, lúcido, consciente y explicándole mis razones a usted como notario. Aún así, prepárese. Cuando se enteren, van a reaccionar. Déjelos reaccionar. Yo ya reaccioné cuando los escuché planear mi vida como si yo ya estuviera muerto. El licenciado me miró con algo que pareció respeto. Entendido, vamos a redactar el testamento ahora mismo y le voy a dar una carta de recomendación para el banco donde sugiero que establezca el fideicomiso. Tienen experiencia en estos casos. Pasamos las siguientes 2 horas redactando. El licenciado me leía cada cláusula, me explicaba cada término legal. Yo escuchaba atentamente, hacía preguntas, pedía aclaraciones. Quería entender cada palabra de lo que estaba firmando. El testamento era claro y directo. Mi nieta Camila Salgado recibiría la totalidad de mi patrimonio al cumplir 25 años. Hasta entonces, un fideicomiso administraría los bienes. Luis quedaba excluido por razones que el documento especificaba sin entrar en detalles emocionales, por considerar que no ha demostrado la responsabilidad ni el respeto necesarios para administrar dicho patrimonio. También incluimos una cláusula especial que el licenciado sugirió. Don Ernesto, voy a agregar algo que llaman cláusula de no impugnación. Básicamente dice que si alguien intenta impugnar este testamento sin causa justificada, pierde los derechos sucesorios que pudieran corresponderle. Es un elemento disuasivo muy efectivo. Perfecto. Cuando terminamos, el licenciado imprimió el documento. 3 copias. 2 testigos entraron a la oficina, empleados del notario que no me conocían y que por lo tanto no tenían conflicto de interés. Leyeron el testamento, firmaron, yo firmé, el licenciado certificó. Listo. Su testamento está registrado. Una copia queda aquí en el archivo notarial. Esta copia es para usted. Y esta otra la enviaremos al registro público dentro de 3 días hábiles. Tomé mi copia y la guardé en mi portafolios con el mismo cuidado con que se guarda un documento sagrado. ¿Y ahora qué sigue? Ahora va al banco con esta carta, programa una cita con el área de fideicomisos, les explica lo que quiere hacer. En 2 o 3 semanas, el fideicomiso estará activo. Una vez que esté activo, su patrimonio está blindado. Me levanté, le extendí la mano. Gracias, licenciado. De verdad,
Es mi trabajo, don Ernesto. Pero le voy a decir algo. He visto muchos casos como el suyo. Hijos que solo esperan la herencia. Familias que se pelean por dinero y siempre les digo lo mismo a mis clientes. Usted trabajó toda su vida por ese patrimonio. Usted decide qué hacer con él. No se sienta culpable. No me siento culpable. Me siento libre. Salí de esa oficina con el sol de mediodía calentándome la cara. Caminé por la calle sin prisa, con mi portafolios bajo el brazo y una certeza absoluta en el pecho. Ya no había vuelta atrás, ya no había dudas, ya no había espacio para arrepentimientos. Había tomado el control de mi propia vida, de mi propio final, de mi propia dignidad. 3 días después fui al banco. Unas semanas después firmé finalmente los papeles del fideicomiso. El ejecutivo me explicó cada detalle. Yo transferí mi departamento y 1.200.000 pesos a ese instrumento legal. Camila era la beneficiaria. Yo era el fideicomitente con control total mientras viviera. Firmé los papeles sabiendo que no había vuelta atrás. Pasaron 3 semanas después de firmar el fideicomiso y mi vida seguía exactamente igual, solo que ahora dormía con una tranquilidad que no había sentido en años. No los busqué, no los llamé, no pregunté por Camila. Seguí con mi rutina de siempre. Mercado los martes, caminata matutina en el parque, café en la tarde viendo las noticias, cena temprano. Una vida simple y ordenada que no necesitaba la aprobación ni la presencia de nadie. Octubre llegó con sus mañanas frescas y sus tardes todavía cálidas. Yo estaba en el parque, sentado en mi banca de siempre, cuando mi teléfono vibró. Era Luis. Lo dejé sonar hasta que se cortó. 5 minutos después volvió a llamar. Ignoré la llamada otra vez. Al tercer intento contesté. Bueno, papá, por fin contestas. Te he estado marcando. Lo sé. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesito? Papá, han pasado casi 3 meses sin saber de ti. ¿Dónde has estado? En mi casa, como siempre. Pero no contestas el teléfono, no vienes a visitarnos. Ustedes tampoco me visitaron. Hubo un silencio incómodo. Bueno, es que hemos estado muy ocupados. El trabajo, ya sabes, pero por eso te llamo. Camila cumple 16 años en 2 semanas y quiere que vengas a su fiesta. Dile que le mando felicitaciones. ¿Felicitaciones? Papá, es tu nieta. Quiere que estés ahí. Si tanto me quiere, pudo haberme llamado ella misma. Tiene 15 años, papá. Los adolescentes no llaman a nadie. 16 en 2 semanas, según acabas de decir. Ya sabe usar el teléfono. Luis suspiró con exasperación. ¿Qué te pasa? En serio, estás muy raro últimamente. No me pasa nada. Solo estoy viviendo mi vida. Pues tu vida incluye a tu familia. Somos tu familia, papá. Esa palabra, familia. La misma que ellos habían usado cuando hablaban de proteger el patrimonio familiar. Está bien, Luis. Dile a Camila que ahí estaré. ¿En serio? Sí. Mándame la fecha y la hora por mensaje. Órale. Perfecto. Te vemos entonces. Colgué sin despedirme. No iba a ir a esa fiesta. Pero necesitaba que pensaran que sí. Necesitaba que bajaran la guardia. 2 días después recibí otra llamada, esta vez de María Fernanda. Su voz sonaba preocupada, casi urgente. Don Ernesto, buenas tardes. Necesito hablar con usted. Dígame. Es sobre el cumpleaños de Camila. Estamos organizando todo y queríamos preguntarle si podría ayudarnos con algo. Ahí estaba, la verdadera razón de la llamada. ¿Ayudarlos con qué? Bueno, es que rentamos un salón y contratamos un DJ y los gastos se nos fueron un poco de las manos. Pensamos que tal vez usted podría colaborar con algo para la comida. No es mucho, como unos 15,000 pesos. 15,000 pesos. No es mucho. No puedo, María Fernanda. ¿Cómo que no puede? No tengo ese dinero disponible ahora. Pero papá, perdón, don Ernesto,
Es el cumpleaños de su nieta. Es importante para ella. Si es tan importante, ustedes pueden pagarlo. Los dos trabajan. Sí, pero precisamente por eso ya gastamos mucho. Y usted siempre ha ayudado con estas cosas. Eso fue antes. ¿Antes de qué? Antes de muchas cosas, María Fernanda. Su tono cambió. La preocupación se convirtió en irritación apenas contenida. Mire, don Ernesto, no sé qué le pasa últimamente, pero su actitud está afectando a toda la familia. Camila nota que usted ya no viene, que ya no llama. Luis está preocupado por usted. Y ahora esto. ¿De verdad no va a ayudar ni siquiera para el cumpleaños de su nieta? Ya dije que no puedo. Si no hay nada más, tengo cosas que hacer. Está bien, pero sepa que esto Camila no lo va a olvidar. Colgó sin despedirse, intentando hacerme sentir culpable, usando a Camila como arma emocional. No funcionó. Los días siguientes fueron una escalada de llamadas y mensajes. Luis me escribió 3 veces preguntando si estaba bien, si necesitaba algo, si había pasado algo que lo hubiera molestado. María Fernanda me mandó un mensaje largo explicando lo importante que era este cumpleaños para Camila. Cómo la niña hablaba de mí todo el tiempo. Cómo sería hermoso que su abuelo estuviera presente en su día especial. Pura manipulación. Lo interesante fue lo que pasó después. Días después, Luis apareció en mi departamento sin avisar. Tocó el timbre insistentemente. Yo estaba viendo las noticias. Lo dejé tocar. Después de 5 minutos de timbre continuo, abrí la puerta. ¿Qué haces aquí, Luis? Vine a verte. ¿Puedo pasar? Estoy ocupado. Papá, por favor, necesitamos hablar. Lo dejé entrar. Se quedó parado en medio de la sala, mirando alrededor como si estuviera evaluando algo. Como si estuviera calculando el valor de cada mueble. ¿De qué quieres hablar? De ti. Estamos preocupados. No contestas llamadas, no vienes a la casa, rechazas ayudarnos con el cumpleaños de Camila. ¿Qué te hicimos? Me senté en mi sillón. No le ofrecí asiento. Nada. No me hicieron nada. Entonces, ¿por qué actúas así? Ya te dije, estoy viviendo mi vida. ¿Y tu vida no incluye a tu familia? Mi familia es Camila. Ustedes son otra cosa. Se quedó callado, procesando mis palabras. No entiendo, papá. No necesitas entender, solo necesitas aceptar que las cosas cambiaron. ¿Por qué cambiaron? ¿Qué hicimos mal? La inocencia en su voz era perfectamente actuada, como si realmente no supiera, como si no hubiera planeado declararme incapaz, como si no hubiera calculado fríamente cómo apropiarse de mi patrimonio. Nada, Luis, no hicieron nada. Simplemente decidí que ya no voy a seguir siendo el banco familiar. ¿Esto es por dinero? ¿De verdad? No es por dinero, es por respeto, o por la falta de él. Siempre te hemos respetado, papá. Claro, por eso me invitaron al cumpleaños de Camila el año pasado. Por eso me llaman seguido. Por eso se preocupan tanto por mí. No tenía respuesta para eso. Mira, papá, sé que las cosas no han estado bien entre nosotros, pero podemos arreglarlo. Puedes venir a vivir con nosotros si quieres. Así estaríamos más cerca, más al pendiente de ti. Ahí estaba otra vez, la sugerencia disfrazada de preocupación. No necesito que estén al pendiente de mí. Estoy perfectamente bien solo. ¿A tu edad? Estoy en perfectas condiciones físicas y mentales. No necesito que nadie me cuide. No dije que necesites que te cuiden. Solo digo que estaríamos más tranquilos si pudieran vigilarme de cerca, si pudieran controlar lo que hago, si pudieran saber exactamente qué pasa con mi dinero y mis propiedades. Sus ojos se abrieron ligeramente. Había dicho demasiado. No sé de qué hablas. Yo creo que sí sabes. Se quedó parado ahí, sin saber qué decir. Finalmente suspiró. Está bien, papá. Si así quieres vivir, solo y amargado, adelante. Pero no nos eches la culpa cuando te des cuenta de que nos necesitas. No te preocupes, no lo haré.
Luis caminó hacia la puerta. Antes de salir, volteó. ¿Vas a venir al cumpleaños de Camila o no? Ya veremos. Cerró la puerta con más fuerza de la necesaria. Esa noche, mientras preparaba mi cena, pensé en todo lo que acababa de pasar. Las llamadas, los mensajes, la visita inesperada, todo tenía el mismo patrón: urgencia, necesidad de saber qué estaba haciendo, necesidad de recuperar el control que habían perdido. Mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez era un mensaje de un número desconocido. Abuelo, soy Cami. ¿Estás enojado conmigo? Mis papás dicen que ya no quieres venir, ¿es cierto? Miré el mensaje durante largo rato. Fue la primera vez que mi teléfono sonó después de la humillación. El mensaje de Camila me hizo algo que las llamadas de Luis y María Fernanda nunca lograron: dudar. Leí y releí esas palabras. ¿Estás enojado conmigo? La pregunta de una niña que no entendía por qué su abuelo había desaparecido de su vida. O tal vez sí lo entendía. Tal vez sus padres le habían contado una versión muy conveniente de los hechos. No respondí esa noche, ni la siguiente. Dejé que el mensaje permaneciera sin leer oficialmente, aunque lo había visto inmediatamente. Necesitaba tiempo para pensar, para decidir cómo manejar esto sin lastimarla a ella, porque Camila no tenía la culpa de nada. Ella era víctima de sus propios padres tanto como yo. 3 días después recibí un mensaje. Era de Camila, desde el teléfono de una amiga. Abuelo, ¿puedo ir a verte mañana? Mis papás creen que voy a hacer tarea con Ana. Por favor, no les digas. Le respondí que sí. El domingo por la tarde tocaron a mi puerta. Eran golpes suaves, casi tímidos. Miré por la mirilla. Era Camila. Abrí la puerta. Ella estaba ahí con una mochila al hombro y los ojos vidriosos. Hola, abuelo. Camila, ¿tus padres saben que viniste? Les dije que iba a hacer tarea con Ana. Tengo que regresar en 1 hora. La dejé entrar. Se sentó en el sillón donde tantas veces habíamos platicado de sus tareas, de sus sueños, de sus problemas de adolescente. Yo me senté frente a ella. ¿Por qué no me contestaste?, preguntó con voz pequeña. Camila, mis papás dicen que estás enojado con toda la familia, que ya no quieres saber nada de nosotros, ¿es cierto? No estoy enojado contigo, pero sí con ellos. Era más lista de lo que sus padres pensaban. Las cosas entre tu papá y yo son complicadas. ¿Por qué? Él dice que no hizo nada malo, que solo estás actuando raro desde que... Se detuvo, como si hubiera dicho demasiado. ¿Desde que qué? Nada. No importa. Camila, dime, ¿desde que qué? Bajó la mirada. Desde que dejaste de darnos dinero. Ahí estaba. La verdad dicha por la boca de una niña de 15 años que había escuchado demasiadas conversaciones que no eran para ella. ¿Eso es lo que dicen? Mi mamá dice que te volviste egoísta, que antes ayudabas a la familia y ahora ya no, que solo piensas en ti. ¿Y tú qué piensas? Levantó la vista. Tenía lágrimas en los ojos. Yo pienso que te extraño, que quiero que vuelvas a visitarnos como antes, que no me importa el dinero, abuelo. Solo quiero a mi abuelo. Esas palabras me dolieron más que cualquier insulto de Luis o María Fernanda. Yo también te extraño, Camila. Entonces, ¿por qué no vienes? Porque tu casa ya no es un lugar donde yo sea bienvenido. Claro que eres bienvenido. Yo te quiero ahí, pero tus padres no. Sí te quieren, están preocupados por ti. ¿De verdad crees eso? Se quedó callada. Esa pausa me dijo todo lo que necesitaba saber. Ella tampoco les creía completamente. Mira, Camila, algún día entenderás lo que pasó. Algún día te darás cuenta de que las decisiones que estoy tomando no son por enojo, son por dignidad. No entiendo esa palabra. Significa que nadie tiene derecho a tratarte como si no valieras nada, ni siquiera la familia. Nos quedamos en silencio unos minutos, ella secándose las lágrimas, yo tratando de mantener la compostura. ¿Vas a venir a mi cumpleaños?, preguntó finalmente.
Camila, por favor, abuelo, no me importa si no me das regalo. Solo quiero que estés ahí. Déjame pensarlo, ¿sí? Asintió. Se levantó y me abrazó. Un abrazo largo, apretado, desesperado. El abrazo de alguien que siente que está perdiendo algo importante. Te quiero, abuelo. Yo también te quiero, mi niña. Cuando se fue, me senté en el mismo lugar durante horas, procesando, dudando, preguntándome si estaba siendo demasiado duro, si estaba castigando a la nieta por los pecados de los padres. Esa noche, Luis llamó. Camila me dijo que fue a verte. Sí, no debió hacer eso sin permiso. Pero bueno, ya que, ¿hablaron? Sí. ¿Y? ¿Vas a venir a su cumpleaños? Todavía no lo decido. Papá es tu nieta, la única que tienes. ¿De verdad vas a perderte su cumpleaños por un berrinche? Esa palabra, berrinche. No es un berrinche, Luis. Entonces, ¿qué es? Porque francamente ya nadie entiende qué te pasa. Actúas como si te hubiéramos hecho algo terrible y no hemos hecho nada más que preocuparnos por ti. Claro, muy preocupados. Sí, muy preocupados. Y si no lo crees, pregúntale a cualquiera. María Fernanda, mi suegra, los vecinos, todos saben que hemos estado al pendiente de ti. ¿Al pendiente de mí o de mi dinero? Hubo un silencio largo. ¿Sabes qué, papá? Ya estoy cansado de esto. Si quieres venir al cumpleaños, ven. Si no, pues no vengas. Pero deja de actuar como víctima cuando nadie te ha hecho nada. ¿Nadie me ha hecho nada? No, nada. Solo tratarte con respeto, ayudarte cuando lo necesitas, invitarte a nuestra casa. Pero al parecer eso no es suficiente para ti. Luis, yo los escuché. ¿Qué? Los escuché en la taquería, en junio. Tú, María Fernanda y su hermana. Otro silencio. Este más pesado, más incriminatorio. No sé de qué hablas. Hablando con un abogado sobre tutelas, sobre declararme incapaz, sobre proteger el patrimonio familiar. ¿Te suena familiar? Podía escuchar su respiración acelerarse. Eso no fue lo que pareció. Ah, ¿no? Entonces, ¿qué fue? Estábamos explorando opciones legales para protegerte, para asegurarnos de que si algo te pasaba, todo estuviera en orden, sin consultarme, sin decirme, a mis espaldas, porque sabíamos que ibas a reaccionar mal, como estás reaccionando ahora. ¿Reaccionar mal? Luis, estaban planeando quitarme el control de mi propia vida. No, estábamos planeando cuidarte. Es diferente. No para mí. Papá, por favor, estás malinterpretando todo. Sí, fuimos con un abogado, pero solo para informarnos, para estar preparados en caso de que pudieran declararme incapaz y quedarse con todo. Eso no es cierto. Entonces, ¿por qué María Fernanda dijo textualmente, si mi suegro empieza a tener problemas de salud, mentales o físicos, podríamos pedir una tutela? No tenía respuesta, porque no había manera de justificar esas palabras. Mira, dijo finalmente con voz más calmada, más calculada. Sé que eso sonó mal, pero tienes que entender que estábamos pensando en tu bienestar, en protegerte, no en aprovecharnos de ti. ¿Y el dinero que les presté, los 700,000 pesos, eso también era parte de protegerme? Eso fue hace años, papá. Y tú nunca dijiste que eran préstamos, nunca pediste que te los devolviéramos, porque pensé que no era necesario pedírselo a mi propio hijo. Bueno, pues si tanto te importa, podemos hacer un plan de pagos. Aunque con todo lo que nos ha costado mantenerte cerca, diría que ya te los pagamos de otras formas. Mantenerte cerca, eso es lo que llamas a ignorarme durante meses. Tú fuiste el que desapareció. Tú fuiste el que dejó de llamar, de visitar, de contestar el teléfono, porque ya no tenía caso, porque me di cuenta de que solo les importo por lo que puedo darles. Luis respiró profundo. Cuando habló de nuevo, su voz había cambiado, más suave, más manipuladora. Papá, escúchame. Sé que las cosas se han complicado.
Sé que hubo malentendidos, pero somos familia. Podemos arreglar esto. Podemos empezar de nuevo. Solo ven al cumpleaños de Camila. Hablamos con calma. Aclaramos todo. ¿Sí? Luis, por favor, papá, por Camila. Ella te necesita. Te extraña. No la hagas sufrir por esto, usando a Camila otra vez, como arma, como chantaje emocional. Voy a pensarlo. Perfecto. Te esperamos el sábado a las 6. Mándame mensajes si necesitas que pase por ti. No necesito que pases por mí. Como quieras, pero ven, por favor. Colgó. Me quedé sentado con el teléfono en la mano, pensando en Camila, en sus lágrimas, en su abrazo, en su "te quiero, abuelo". Pensando también en Luis, en su manipulación, en sus mentiras, en su traición. Los escuché y decidí no responder. El sábado llegó con un cielo despejado y aire fresco de octubre. Me desperté temprano, como siempre. Preparé café, desayuné tranquilo y pasé la mañana leyendo el periódico. No había nerviosismo, no había dudas, solo una claridad absoluta sobre lo que iba a hacer. A las 5 de la tarde me bañé. Me puse una camisa limpia y pantalones de vestir. Nada extravagante. Solo un hombre presentándose con dignidad. Tomé mi portafolios, verifiqué que todos los documentos estuvieran ahí y salí de mi departamento. Llegué a la casa de Luis exactamente a las 6. Había globos en la entrada, música saliendo por las ventanas, voces de gente celebrando. Toqué el timbre. María Fernanda abrió. Su sorpresa fue genuina. Don Ernesto, vino. Dije que iba a pensarlo. Lo pensé. Pase, pase. Camila va a estar feliz. Entré. La sala estaba llena de gente, familiares que hacía años no veía, amigos de Camila, vecinos. Todos me miraron con esa expresión incómoda de quien sabe que hay tensión familiar, pero no entiende exactamente qué pasó. Camila me vio desde el otro lado de la sala. Su cara se iluminó. Corrió hacia mí y me abrazó con fuerza. «¡Viniste! Sabía que vendrías». «Claro que vine, mi niña. Feliz cumpleaños». «Gracias, abuelo». Le entregué un sobre. Dentro había una carta que había escrito la noche anterior. Una carta explicándole todo, no para ahora, para cuando tuviera edad suficiente para entender, para cuando pudiera tomar sus propias decisiones sin la influencia de sus padres. «Ábrela después, cuando estés sola». «¿Sí? Está bien». Me abrazó de nuevo y se fue con sus amigas. Yo me quedé parado ahí, en medio de la sala, hasta que Luis apareció. «Papá, qué bueno que viniste. Necesitamos hablar, a solas». Su expresión cambió. «Ahora no es buen momento. Es la fiesta de Camila. Ahora es perfecto. Dile a María Fernanda que venga. En la cocina. 5 minutos». No esperé respuesta. Caminé hacia la cocina y esperé. Luis apareció 1 minuto después con María Fernanda. Cerró la puerta detrás de ellos. «¿Qué pasa, papá?» Saqué de mi portafolios 3 documentos. Los puse sobre la mesa de la cocina. «Esto es lo que pasa». Luis miró los papeles. Su cara palideció. «¿Qué es esto?» «El primero es mi testamento, registrado y certificado. El segundo es el contrato del fideicomiso que creé para mi departamento y mis cuentas bancarias. El tercero es un resumen médico completo que demuestra que estoy en perfectas condiciones mentales y físicas». María Fernanda tomó el testamento y comenzó a leerlo. Sus ojos se movían rápidamente sobre las líneas. Cuando llegó a la parte donde especificaba que Luis quedaba excluido, soltó el papel como si quemara. «Esto no puede ser legal. Es completamente legal. Puedes consultar con cualquier abogado. De hecho, te recomiendo que hables con el licenciado que ustedes consultaron, ese que les explicó cómo declararme incapaz». Luis levantó las manos. «Papá, eso fue un malentendido. Sí, ya me lo dijiste. Pero da igual, yo ya tomé mis decisiones». «¿Decisiones? ¿De dejar a tu propio hijo sin nada?».
María Fernanda estaba roja de ira, de dejar todo a mi nieta, que es diferente. Camila es menor de edad, no puede administrar nada. Por eso creé un fideicomiso. Un banco administrará todo hasta que cumpla 25 años. Ni tú ni Luis pueden tocar ese dinero. No pueden vender el departamento. No pueden declarar ninguna tutela sobre mí. No pueden hacer absolutamente nada. Luis se dejó caer en una silla. No puedo creer que hicieras esto. Yo no puedo creer que ustedes hablaran de controlarme y de decidir por mí. Pero aquí estamos. Nunca quisimos quitarte nada, solo queríamos protegerte. Luis, los escuché, palabra por palabra. Sé exactamente lo que querían hacer. Y sé por qué. No era protección, era codicia. Codicia, después de todo lo que hicimos por ti. ¿Qué hicieron por mí? Dime, ¿qué hicieron exactamente? Te invitamos a nuestra casa, te incluimos en nuestra familia. Me humillaron. Me ignoraron, me trataron como un estorbo. Y solo me buscaron cuando necesitaban dinero o cuando mi ausencia los puso nerviosos. María Fernanda cruzó los brazos. ¿Sabe qué, don Ernesto? Haga lo que quiera con su dinero. Total, tampoco es tanto. Nosotros saldremos adelante sin usted. Me alegra escuchar eso, porque eso es exactamente lo que van a tener que hacer. Luis se levantó. ¿Y Camila? ¿Pensaste en ella? ¿En cómo se va a sentir sabiendo que su abuelo prefirió el dinero sobre su familia? Camila va a entender. Tal vez no ahora, pero cuando tenga la edad suficiente para ver las cosas con claridad, va a entender y va a tener los recursos para construir su propia vida, lejos de ustedes si así lo decide. ¿Estás tratando de alejarla de nosotros? Estoy tratando de darle opciones. Algo que ustedes nunca me dieron. Tomé los documentos y los guardé de nuevo en el portafolios. Pueden intentar impugnar el testamento si quieren, pero les va a costar tiempo, dinero y exposición pública. Y van a perder, porque todo está perfectamente legal. Porque tengo documentación médica reciente, porque tengo testigos de todo y porque, francamente, un juez va a ver exactamente lo que yo vi. Un hijo que solo se preocupó por la herencia, no por el padre. Luis tenía lágrimas en los ojos, no sé si de rabia o de frustración. Después de todo lo que te di, después de todo lo que me diste. Luis, yo te di 700,000 pesos. Nunca pedí que me los devolvieras. Nunca te reclamé. Pero tampoco voy a seguir regalándote mi vida entera. Caminé hacia la puerta de la cocina. Antes de salir, volteé. Voy a seguir siendo el abuelo de Camila. Voy a estar ahí para ella cuando me necesite. Pero ustedes y yo no tenemos nada más que decirnos. No los odio, no les deseo mal. Simplemente ya no voy a permitir que me traten como si no valiera nada. ¿Y si nos arrepentimos? ¿Si queremos arreglar las cosas? Preguntó Luis con voz quebrada. El arrepentimiento se demuestra con acciones, no con palabras. Y hasta ahora, sus acciones me han demostrado todo lo que necesitaba saber. Salí de la cocina, crucé la sala llena de gente. Busqué a Camila con la mirada. Estaba junto a la mesa del pastel, riendo con sus amigas. Me acerqué. Camila, ¿ya te vas, abuelo? Sí, mi niña. Pero quiero que sepas algo importante. Pase lo que pase, yo siempre voy a estar aquí para ti. Cuando me necesites, cuando quieras hablar, cuando tengas dudas sobre tu vida, yo siempre voy a estar. Promesa, promesa. La abracé. Ella me abrazó de vuelta, sin saber que acababa de asegurarle un futuro que sus propios padres nunca podrían tocar. Salí de esa casa con el sol del atardecer, pintando el cielo de naranja. Caminé las 6 cuadras hasta mi departamento con la cabeza en alto y el corazón tranquilo. No fue venganza, fue dignidad. Gracias al canal Venganza con el Abuelo por permitirme contar lo que muchos callan. Si esta historia te tocó, suscríbete, activa la campanita y cuéntame en los comentarios. ¿Tú qué harías frente a una traición familiar?
Gracias por escucharme.